The socialist dictatorship of Nicolas Maduro has inflicted terrible pain and suffering on the good people of that country. This corrupt regime destroyed a prosperous nation by imposing a failed ideology that has produced poverty and misery everywhere it has been tried. Detrás de las sanciones. Desde 2014, después de la muerte del presidente Hugo Chávez y de la elección de su sucesor Nicolás Maduro, los problemas sociales, económicos y políticos han hecho que cada día más venezolanos se expresen en la calle. A pesar de que este descontento ya lleva años, la falta de alimentos y el aumento del número de presos políticos ha hecho que los ojos del mundo se fijen sobre el pequeño país petrolero. Uno de esos focos de atención está al norte del continente. Al ver complicarse cada día más la situación, Estados Unidos se convirtió en el primer país en tomar medidas al sancionar a funcionarios del gobierno venezolano y colocar restricciones financieras a entidades del Estado. La crisis venezolana ha sido una crisis que ha durado mucho tiempo. No hay ninguna señal por parte del gobierno venezolano de querer modificar su conducta, más bien sobre todo en el año 2017, pues se hizo muy evidente el irrespeto a los derechos humanos, el final de la democracia en Venezuela con la instalación de manera fraudulenta de una Asamblea Nacional Constituyente, y por lo tanto eso ha obligado a Estados Unidos a tomar acciones que pues hace mucho tiempo no se veían en la región. Tan solo en 2017, durante 4 meses de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, hubo cerca de 150 fallecidos, miles de heridos y alrededor de 5.000 personas fueron detenidas. ONGs nacionales e internacionales han dejado constancia de la responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado en este lamentable balance. No en vano, Venezuela es considerado un país autoritario por el índice de democracia de la revista The Economist. Sin embargo, la violación de los derechos humanos y las libertades políticas no son el único problema cuando se habla de Venezuela, y así lo reflejan los datos. Por primera vez en la historia del país se habló de hiperinflación el último trimestre de 2017. Se calcula que más de 4 millones de venezolanos han emigrado a otros países en búsqueda de mejores oportunidades. La Organización Panamericana de la Salud registró más de 319.000 casos de malaria en Venezuela durante 2017. Es considerado uno de los 12 países más corruptos del mundo según Transparencia Internacional y lleva 4 años consecutivos como el país más miserable en el índice de Bloomberg, por mencionar solo algunos. I do think that, particularly in the last 4 or 5 years, the death of Hugo Chavez, we've seen increasing instability and, frankly, increasing authoritarianism from the Venezuelan government. I mean, this is a population that's already dealing with a spike in infant mortality, shortages in basic goods. People are dying of preventable diseases. La crisis humanitaria, el desastre económico de Venezuela se debe al mal manejo del gobierno, mal manejo económico del gobierno venezolano. Punto y aparte. Esta realidad fue calando en otros países hasta el punto que uno de ellos decidió reaccionar. Runrun.es pudo conversar con funcionarios del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes junto a otros expertos nos contaron qué hay detrás de las sanciones. Our heart is broken over what's happening in Venezuela. This is a proud country full of highly educated people. The human capital, the natural resources that Venezuela has, and to see the despair, to see the destruction that Maduro, his wife, and their cronies have inflicted upon this once great nation, it's a real tragedy. The government of Venezuela is looting Venezuela and making it very hard for the people of Venezuela to have a reasonable economic life. So we would like to see those conditions improve for the people of Venezuela. Nuestra meta es demostrar al pueblo venezolano que estamos con ellos, que estamos defendiendo sus derechos y tratando de ayudarles en restaurar la democracia. El gobierno de Estados Unidos tiene que o se siente presionado internamente o externamente de que tiene que hacer algo
No nos podemos dejar quedar con los brazos cruzados mientras la tragedia en país X está ocurriendo. Y entonces la primera decisión, el default del gobierno es sanciones. Las sanciones individuales consisten en el cese de las relaciones de esa persona con los Estados Unidos. Las cuentas bancarias, activos y bienes que tengan suelo estadounidense son congelados. Las visas del sancionado y su familia cercana son revocadas y las autoridades adviertan a empresas y ciudadanos americanos no contraer negocios con ellos. La idea detrás de nuestras sanciones es lo que están responsables para las violaciones de derechos humanos, lo que están robando el dinero del gobierno, los corruptos, y también lo que están impidiendo el funcionamiento de la democracia en Venezuela. Ha requerido que imponemos sanciones contra individuos. We impose sanctions for a couple of very specific reasons, but most importantly, it's to create a change in behavior. And so the individuals that we have designated and the individuals that the Canadians and we're working with the European Union to designate are those people who we know are engaged in massive corruption, stealing from the mouths of the Venezuelan people. Pero el proceso para escoger quién será sancionado no es tan sencillo ni rápido como podría parecer. Hay por ley de Estados Unidos, hay un proceso, hay un criterio, hay requisitos del cual el Departamento de Tesoro y otras agencias participan para cuando se identifica una persona, el porqué de esa persona debe ser sancionada bajo la ley. Hay una lista de criterios, se investigan esos criterios y cuando se determine que este individuo realmente ha cometido delitos bajo esta ley, entonces se le sanciona y se le pone en la lista. Eso es un proceso que toma tiempo, eso no es una cosa que se decide en 2 o 3 días, a veces semanas. If the assets are here when we designate them, then those assets will be frozen. And certainly the visas are very important because that means they will not travel to the United States and their families will not travel to the United States. Their children will not be educated here. They have no future with the United States until they change their behavior. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha aplicado sanciones a 52 funcionarios venezolanos. La violación de los derechos humanos de los venezolanos fue el primer motivo por el cual el gobierno de Estados Unidos, en ese momento bajo la administración de Barack Obama, decidió hacer algo al respecto. Desde el 2014 hasta ahora, con la administración de Donald Trump, se han aplicado sanciones por el deterioro de la democracia, la profunda corrupción en instituciones estatales y la crisis económica y humanitaria. Sobre todo en el año 2017, pues se hizo muy evidente el irrespeto a los derechos humanos, el final de la democracia en Venezuela con la instalación de manera fraudulenta de una Asamblea Nacional Constituyente, y por lo tanto eso ha obligado a Estados Unidos a tomar acciones que pues hace mucho tiempo no se veían en la región. Además, los actos consecuentes, ¿no?, que vinieron después de esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Hubo muchas protestas, empezaron a haber heridos y muertos. El hecho de que se anunció una asamblea constituyente también hizo que Estados Unidos pues, se enfocara mucho más en lo que iba a pasar en Venezuela, y creo que eso terminó de cambiar la línea estratégica. Dentro de los sancionados se encuentran la mayoría de las cabezas de los poderes públicos. En el caso del Poder Ejecutivo están el presidente Nicolás Maduro Moros y el vicepresidente Tarek El Aissami, quien además de ser el primer sancionado por la administración de Trump, es señalado por narcotráfico. Por el Poder Electoral, en la lista está la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y otras 3 rectoras principales. El Poder Judicial también se ve salpicado en la figura del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Y por último está el Poder Ciudadano, representado en el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. El hecho de que Nicolás Maduro haya formado parte de una lista de 4 presidentes sancionados por la FAC del Tesoro de Estados Unidos es muy significativo. O sea, Nicolás Maduro está dentro de una lista de Mugabe, dictador de Zimbabue, Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte, y Bashar al-Assad, de Siria.
y ahora es Nicolás Maduro de Venezuela. Eso a nivel diplomático, a nivel político, a nivel internacional tiene muchas consecuencias y por eso es efectivo. We have frozen hundreds of millions of dollars associated, for instance, with Tariq el-Assami and his bagman. We will not allow Tariq el-Assami and Maduro to succeed in their efforts to steal and to rampantly loot the country. Prominentes figuras del chavismo también han sido sancionadas. Es el caso del hermano del expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez, el ministro Elías Agua o el exgobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliachi. El último lote de sancionados incluyó a 4 militares del alto mando. Con ellos son 21 uniformados los que integran la lista OFAC. The majority of people, if not all of the people who have been named by the US and now by Canada and the European Union on these targeted sanctions lists, I think there's overwhelming evidence against them, and I think that these officials, I certainly think are largely guilty of human rights abuses. On the 5th of January, we designated 4 senior military officials, and we made very clear, and I hope the Army is listening, that they have forsaken their constitutional obligation. The Venezuelan Constitution prohibits the military from engaging in political activities. And we will not stand by and watch as the Army engages in its own theft of food aid that it distributes as it wishes, when it wishes, to the Venezuelan people. And we are working with a number of other countries across the world to track down and freeze the money that rightfully belongs to the Venezuelan people, so that when true democratic government is returned and the National Assembly is restored, that this money can be returned to the Venezuelan people. Un puñado de funcionarios acusados de corrupción, violación de derechos humanos y demás delitos han quedado fuera de las sanciones a pesar de que muchos venezolanos consideran que deberían estar incluidos en esa lista OFAC. Al respecto, Marsha Billingsley, asistente del secretario de la División contra Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros, tuvo solo una respuesta. It doesn't mean we're not aware of who they are. Around the world, poor countries are getting lots of money from international markets when they have legitimate governments. Venezuela could achieve that by restoring the legitimacy and the effectiveness of the National Assembly, but Maduro is blocking that by using the illegitimate Constituent Assembly to carry out the looting process. En agosto de 2017, Estados Unidos decidió aumentar la presión y acompañar las sanciones individuales con sanciones económicas. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo a las instituciones financieras americanas negociar nueva deuda y capital emitida tanto por el gobierno de Venezuela como por Petróleo de Venezuela, PDVSA. En esta sanción al sistema financiero también se impide la negociación de bonos existentes pertenecientes al sector público venezolano, así como el pago de dividendos por parte de la filial Citgo al gobierno de Maduro. What the president has banned through the executive order is any U.S. participation in new debt. So what we chose not to do was to prohibit the holding of the existing bonds. And then, of course, we singled out a particular set of bonds which we know the regime uses to enrich themselves. Nuestras sanciones están impidiendo su capacidad de robar dinero del pueblo venezolano. El Departamento del Tesoro ha explicado que para no causar daños ha permitido el financiamiento de las operaciones comerciales más importantes del país, como la importación y exportación de petróleo, la negociación de algunas deudas concretas de Venezuela y el financiamiento de bienes requeridos con fines humanitarios, es decir, la importación de comida, de medicinas y otros bienes básicos. El objetivo explícito de las sanciones es impedir el refinanciamiento o el financiamiento al gobierno de PDVSA más allá de los 90 días para PDVSA y más de 30 días para el gobierno. A nivel económico también lo es, y sobre todo cuando se sanciona el sector económico financiero, de limitar al régimen de emitir deuda. Y estamos viendo los resultados ahorita, donde Maduro y su régimen prácticamente están quebrados y no pueden emitir una nueva deuda. I do think that the sanctions that the United States has placed on U.S. actors, preventing them from trading in new debt, have been very important and actually are one of the things that has brought the Venezuelan government to the negotiating table right now. The debt sanctions actually were pretty well designed. They have important
exceptions for humanitarian aid. Also, I think the United States has been relatively clear in making the government understand that they would not approve to new debt that works its way through the legitimate legislature in Venezuela. La primera reacción del gobierno de Venezuela a todas las sanciones estadounidenses ha sido culparla de la escasez de bienes básicos, los problemas de PDVSA y asegurar que son contra el pueblo venezolano. ¿Por qué se me sanciona? Entre comillas, ¿qué sanción? Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo dicen ellos. Las sanciones por haber convocado la Asamblea Nacional Constituyente, me siento orgulloso de la pretendida sanción Mr. Imperator Donald Trump. Venezuela está bajo asedio mediático, bajo asedio político. Fue el presidente Donald Trump no solo el que impuso las sanciones económicas. Primero fue contra individuos, pero luego contra la economía venezolana, que están afectando hoy a la señora, a María, a José, a Josefa, a Juana, a todos. Está afectando la economía venezolana. Nuestras sanciones no han impedido ni un solo grano de maíz, ni un frasco de medicamento al pueblo venezolano. El problema es por las políticas del gobierno que están pidiendo los alimentos y medicamentos. President Maduro wants to portray it as the sanctions causing the harm. The reality is his policies are causing harm. He's explicitly said he wants the government of Venezuela to take the oil assets. Venezuela has in the past been a rich country. It should be a rich country. There should be plentiful goods for the people of Venezuela. And it's the government of Maduro that's blocking that process, not the sanctions. Sí, ahora el gobierno puede decir que es por las sanciones, pero al final ese es un discurso que no tiene gran consistencia o asidero en la realidad, porque la realidad es que ya antes de que las sanciones hubiesen sido impuestas, veíamos en Venezuela largas colas por comida, personas pidiendo medicinas en las redes sociales desesperadas o sencillamente muriendo en hospitales públicos, etc. Entonces, sí, ahora es más difícil, es la realidad, pero al final la gran culpa o la totalidad de la culpa de lo que está pasando en Venezuela es del gobierno venezolano. If you speak to Venezuelan officials, they'll tell you that the fact that these debt sanctions have been leveled against the government have made it much harder for them to get access to credit even from non-US entities, because frankly financial institutions don't like dealing with sanctioned governments. I do think there is some truth to that, but I still think that the crisis, at least as it currently stands, cannot at all be tied to the US debt sanctions. I think it's very clearly the fault of the Venezuelan government and its economic mismanagement. Así como bien se tomaron la molestia de hacer explícito que habría excepciones tanto para PDVSA como para el gobierno si se trataba de financiamiento de empresas de importaciones de alimentos y tal, y que esas nunca estarían sujetas a las sanciones. El gobierno ha presentado como que sí ha habido ese impedimento. Yo tengo mis reservas de que haya sido así, en realidad, porque lo que sobran son indicios de una ausencia de fondos y una ausencia de acceso a fondos nuevos en los mercados internacionales antes de la llegada de las sanciones. Tras las regulaciones de las sanciones y con inminentes pagos de deuda, algunos incluso ya en default, el gobierno de Venezuela decidió crear el Petro, una moneda virtual respaldada en petróleo con la que se sospecha se estaría intentando evadir las sanciones. First of all, it will be, we've made very clear that this looks like new credit and therefore would be illegal in our system to participate in this cryptocurrency, but it's not even clear that this is a serious effort, any more serious than the idea of handing out rabbits to everybody. The Maduro government is increasingly desperate to get cash so that they can continue the process of looting the country. And so one of the desperate attempts is to talk about a cryptocurrency. I don't think that that's
viable way for that will actually get money or help Venezuela. I think this idea that the Venezuelan government is suddenly going to pivot to cryptocurrency is absolutely unrealistic. The government lacks the capacity to even implement this, and frankly, I think it's primarily a way for the government to try to get around the debt sanctions. Vista su posibilidad de financiamiento en el mercado internacional disminuida, el gobierno de Maduro ha tenido que recurrir a dos de sus aliados económicos más grandes, Rusia y China. Pero incluso esas relaciones están puestas en tela de juicio. Well, we've made very clear to the Russians and Chinese, we hope they're not so foolish as to throw good money after bad. That anything they invest in Venezuela is going to be stolen by this regime, just like they've stolen from every other investor. Those countries will make their own decisions, but we've made very clear that we will not participate in these matters. There's evidence to suggest that the debt sanctions have certainly contributed to some tensions between Venezuela and more China than Russia. However, I think ultimately the relationship between Venezuela and China and Russia is just going to depend on Venezuela's ability to make its payments and to make good on its offers of access to its oil. Una vez que se imponen esas sanciones, la respuesta natural del gobierno de Venezuela ha sido ir a buscar otras fuentes de financiamiento, otras fuentes para hacer negocios, etcétera, etcétera. Y ha conseguido alianzas importantes en el caso de Rusia, pero ¿cuál es la realidad? Que Rusia también es un país que está sufriendo una crisis económica de menor envergadura que de Venezuela, no tiene la cantidad de fondos suficientes para salvar, por así decirlo, al gobierno venezolano, y sí han habido ayudas concretas, han habido intentos de que Venezuela sea más dependiente de sus relaciones comerciales con países también autoritarios. En el caso de China, la alianza durante el gobierno de Hugo Chávez y principios del gobierno de Nicolás Maduro fue de un gran endeudamiento. China le prestó a Venezuela una altísima cantidad de dinero. Con sanciones o no, la grave crisis humanitaria continúa. Es por ello que distintos países, incluidos Estados Unidos y organizaciones internacionales, han ofrecido enviar ayuda humanitaria al pueblo venezolano, acción que el gobierno de Maduro ha rechazado en reiteradas oportunidades por considerarlas una excusa para una supuesta intervención militar. En una crisis o un esfuerzo humanitario se requiere una cosa fundamental, y es el permiso del gobierno del cual tú estás ayudando. Aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor. Lo que hay es una crisis de una derecha fascista tratando de destruir a un pueblo libre. Eso nos pone a la comunidad internacional en una posición delicada. ¿Cómo vamos a ayudar al pueblo venezolano? ¿Cómo podemos enviarle más comida, medicina, etcétera, cuando el gobierno venezolano irresponsablemente dice que no? We desperately want to be able to help the people of Venezuela, and our Agency for International Development and all of our food aid programs have offered repeatedly to provide medicine, to provide food. Our Treasury Department has made very clear that these are completely authorized, that we want this to happen, and it's the Maduro regime that is blocking our ability and the ability of the international community to provide the humanitarian assistance. Why? Why would they do that when people are starving? The answer is because they steal the food to enrich themselves. That's why. They want to control the food aid. They want to sell the food that people want to donate, and they sell it for profit to continue to enrich themselves. Los Estados Unidos y los países de la comunidad internacional ya están listos y dispuestos a ayudar al pueblo venezolano con la asistencia humanitaria, con comida, alimentos, con medicamentos. En algunos casos, la atención de la comunidad internacional en Venezuela va más allá de los esfuerzos humanitarios. Canadá y los países miembros de la Unión Europea han decidido ponerle una capa extra de presión en sus acciones y tomaron medidas similares a las estadounidenses, mostrando así no solo su apoyo a las sanciones, sino su rechazo a la situación que se vive en Venezuela.
And we see in Venezuela's neighbors, in Colombia, Brazil, Panama, Argentina, and others, strong support for the sanctions and for a way to stop Maduro from looting the country. This is not the United States leading on this matter. This is a crisis of Maduro's making, and the international community is against him. And so we have a lot of other countries in the region, most of the other countries in the region, like Mexico, Colombia, Argentina, Chile, Peru. All of these countries have made very clear that they do not support the creation of a Cuban-backed dictatorship in Venezuela. I don't think anybody has any easy answers on how to promote a democratic solution to the crisis in Venezuela. But I do think that the odds of such a transition occurring are improved when the international community is united and everybody's speaking the same language and adopting a more multilateral approach to the crisis. Para los entendidos de la materia, si bien estas medidas son necesarias, la cohesión nacional e internacional es la verdadera salida a la situación venezolana. Es importante que si la comunidad internacional trabaja conjuntamente con el liderazgo no solo de Estados Unidos, pero más bien de los mismos países de América Latina y de Europa, y digan ya no más, y se deciden a tomar medidas, sanciones mucho más amplias, pero otras cosas que realmente presionen y que haga a aquellos dentro del régimen convencerlos de que la salida es la única salida para ellos. Tiene que ser ese tipo de campaña multilateral, bastante agresivo, yo diría, utilizando herramientas económicas para convencer sectores del gobierno que esto ya no es sostenible. A smart approach to Venezuela needs to include carrots in addition to sticks, and particularly I think we can think of some kind of transitional justice mechanism. So as we think about raising the cost of repression for the government and lowering the cost of a transition, part of lowering the cost of transition for the Venezuelan government needs to include some kind of transitional justice package. You know, otherwise we're not going to see any reason for them to split from the current government, and they're just going to want to go down with the ship. Estados Unidos ha dejado claro que todas las restricciones pueden ser levantadas siempre y cuando haya un verdadero cambio en el comportamiento de los sancionados. Sin embargo, no descartan aplicar cualquier otro tipo de sanciones en el futuro. Mira, hemos dejado abierto todas las posibilidades de sanciones en el futuro. En ese momento, nuestro esfuerzo es apoyar al pueblo venezolano y en sus esfuerzos de restaurar la democracia. Pero a la misma vez, las sanciones no tienen que ser permanentes. Si gente actúa en una manera pro-democrático, que respetan derechos humanos, que respetan por lo que han hecho y ayudar el proceso de restaurar la democracia, las sanciones no tienen que ser o no podrían ser permanentes. Well, the next step is in the regime's hands and in the hands of those who need to urgently distance themselves from the regime to make clear to us that they're not participating and associated with what's happening in Venezuela. Our hearts are with you. We know the suffering that's happening, and we look forward to a day where the constitutional order is restored, that the opposition is treated fairly, and that elections are held in a truly transparent and equitable manner, and that Venezuela again resumes the greatness that it once had.